Hola, hola, bienvenidos a este canal. Hoy les enseño a realizar este hermoso perrito que ustedes podrían utilizar para, de pronto si ustedes se dedican a realizar amigurumis o quieren realizar su perrito, solamente le modifican los colores por los colores del perrito y les quedaría para que realicen su propia mascota o algún pedido personalizado. Vamos a iniciar entonces con el perro con la cabeza. Realizamos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Que recuerden que el anillo mágico es meternos al centro del anillo, sacar hilo y pasar por 2. Cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, es decir, un aumento en cada uno de los puntos. Colocamos el marcador de vueltas en el primer punto y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Un punto bajo y acá va el aumento. Ahora vamos a realizar en la cuarta vuelta 2 puntos bajos y un aumento. Y bueno, vamos a realizar algo en las vueltas pares. La primera de las secuencias la vamos a partir a la mitad. Entonces acá vamos a realizar un punto y un aumento. Y luego vamos a realizar 2 puntos y un aumento 5 veces y al final nos quedará libre un punto en el que tejeremos el punto bajo que completa la primera secuencia. Y así vamos a hacer solo en las vueltas pares. Ahora en la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento durante 6 veces alrededor de la vuelta y al final tendremos 30 puntos bajos. Ahora de la vuelta 6 a la vuelta 11 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, conservando los 30 puntos. Ahora en la vuelta número 12 vamos a realizar 12 puntos bajos, luego 6 aumentos seguidos y luego 12 puntos bajos nuevamente. Ahora en la vuelta número 13 vamos a realizar 12 puntos bajos, luego un aumento, después 5 puntos bajos, luego un aumento, luego 5 puntos bajos, después un aumento y por último 11 puntos bajos. Igualmente lo dejo escrito acá para que pausen el video y miren y lo vayan realizando para que no se nos haga tan extenso el video. En la vuelta número 14 vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos. Ahora en la vuelta número 15 vamos a realizar 11 puntos bajos, después un aumento, luego 7 puntos bajos, luego un aumento, después 7 puntos bajos, después un aumento y por último 11 puntos bajos. En la siguiente vuelta, la vuelta número 16, vamos a realizar 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Y como les había dicho, en las vueltas que son así pares y que son secuencias, vamos a realizar primero 3 puntos bajos y un aumento la primera vez, luego 5 veces 6 puntos bajos y un aumento y al final nos quedarán 3 puntos bajos para realizarlos. En la vuelta número 17 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Ahora en la vuelta número 18 vamos a realizar 7 puntos bajos y un aumento 6 veces. Ahora de las vueltas 19 a las vueltas 22 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Ahora en la vuelta número 23 vamos a empezar con las disminuciones. Vamos a realizar 7 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la disminución es meternos en la hebra delantera del siguiente punto, del que sigue también, pasar hilo por esos dos y luego cerrar. Vamos a colocar los ojos de seguridad entre las vueltas 16 y 17 contando desde acá con 6 puntos de separación. En la siguiente vuelta vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución por 6 veces.
Y acá, como es una vuelta par, entonces vamos a realizar 1, 2 y 3. Y acá la disminución, hebra delantera del primer punto, hebra delantera del segundo punto, pasamos hilo por esas dos y luego cerramos. Y después 6 puntos y una disminución 5 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 3 puntos para completar la primera secuencia. En la siguiente vuelta vamos a realizar 5 puntos y una disminución 6 veces. En la siguiente vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución. Recuerden que como es una vuelta par, entonces al inicio realizamos 2 y una disminución, luego 4 puntos bajos y una disminución 5 veces y al final nos quedarán los 2 puntos bajos para completar esta primera secuencia. Ahora en la siguiente vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Bueno, podemos empezar a rellenar para que no se nos haga muy profundo acá pues lo de la trompa, entonces pues vayamos rellenando y a medida pues que vayamos avanzando le vamos echando el relleno necesario. Ahora en la siguiente vuelta realizamos 2 puntos y una disminución, como es par lo partimos, un punto y una disminución y luego vamos a realizar 2 puntos y una disminución 5 veces y al final de la vuelta nos quedarán un punto para completar esta secuencia. En la siguiente vuelta vamos a realizar un punto y una disminución 6 veces. Ahora en la última vuelta de la cabeza vamos a realizar 6 disminuciones seguidas. Entonces jalamos el hilo del último punto y tomamos una aguja lanera y cerramos esta bolita acá, o el último circulito que queda, por la hebra delantera de cada uno de los puntos. La tomamos de esta manera los 6 puntos y cuando los tomamos todos por la hebra delantera jalamos y cerramos y luego metemos este hilo y lo pasamos a cualquier otro punto y vamos a esconderlo. Y ahora cortamos el hilo y lo hundimos si queda algún pedacito. Terminamos de hundirlo. Vamos a pegarle la naricita. Yo le he hecho silicona por debajo y pues la pego ahí. Si ustedes de pronto no tienen de estas naricitas, pues con hilo negro le pueden bordar la nariz. Vamos a realizar el cuerpo. Entonces, les voy a dejar anotar las instrucciones, igual se las voy a decir. La primera vuelta es un anillo de 6 puntos bajos, la segunda vuelta 6 aumentos, luego un punto bajo y un aumento, luego 2 puntos bajos y un aumento, después 3 puntos bajos y un aumento y por último 4 puntos bajos y un aumento. Esta sería la vuelta número 6. En la vuelta número 7 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, conservando los 36 puntos. Ahora en la vuelta número 8 vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento por 6 veces. En la vuelta número 9 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, conservando los puntos de la vuelta anterior. En la vuelta número 10 vamos a realizar 6 puntos bajos y un aumento. En la vuelta número 11 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, conservando los puntos que tenemos de la vuelta anterior. En la siguiente vuelta vamos a realizar 7 puntos bajos y un aumento 6 veces. Ahora de la vuelta 13 a la vuelta 16 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Ahora en la vuelta número 17 vamos a realizar 7 puntos y una disminución. Acá ya están los 7 puntos y recuerden que la disminución es tomar la hebra delantera del siguiente punto, la hebra delantera del que sigue también, pasar hilo y luego cerrar. Ahora en la vuelta número 18 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Ahora en la vuelta número 19 vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución. Como es par, entonces vamos a partir la primera secuencia. 3 puntos bajos y una disminución al inicio, después 6 puntos bajos y una disminución 5 veces y al final nos van a sobrar los 3 puntos bajos para completar la primera secuencia.
Las vueltas 20 y 21 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. En la vuelta número 22 vamos a realizar 5 puntos bajos y una disminución durante 6 veces. En la vuelta 23 a la vuelta 29 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Vamos a ir rellenando y bueno, luego de eso, en la vuelta número 30 vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución. Como es una vuelta par, entonces realizamos 2 y una disminución, luego 4 y una disminución 5 veces y al final 2 puntos bajos para completar la primera secuencia. En las vueltas 31 y 32 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. En la vuelta número 33 vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución. En la vuelta número 34 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Como esta es una vuelta par, partimos la primera secuencia, entonces realizamos un punto bajo y una disminución, luego 2 puntos bajos y una disminución 5 veces y al final nos sobrará un punto para completar la primera secuencia. Jalamos hilo, cortamos y dejamos hilo largo para luego unir con la cabeza y obviamente terminamos de rellenar bien. Vamos a iniciar con las patas delanteras. Bueno, entonces iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos, luego 6 aumentos y en la tercera vuelta un punto bajo y un aumento. En la vuelta 4 y en la vuelta 5 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. En la vuelta número 6 vamos a realizar 6 puntos bajos, después 3 disminuciones seguidas y luego otros 6 puntos bajos para finalizar la vuelta. En la vuelta número 7 vamos a realizar 4 puntos bajos, 3 disminuciones, 5 puntos bajos al final de la vuelta. De la vuelta 8 a la vuelta 28 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo y podemos ir de pronto rellenando para que no se nos haga un jam demasiado alto y pues se nos quede sin rellenar. La pata nos queda así, podemos rellenarla más o menos hasta esta altura para que no nos quede pues súper lleno hasta arriba. Pata trasera. En la pata trasera vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos, luego una vuelta de 6 aumentos y después un punto y un aumento durante 6 veces. Luego, en las vueltas 4 y 5 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. En la vuelta número 6 vamos a realizar 6 puntos bajos, 3 disminuciones y al final 6 puntos bajos. En la vuelta número 7, 4 puntos bajos, 3 disminuciones y 5 puntos bajos al final. En las vueltas 8 a la 10 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. En la siguiente vuelta, la número 11, vamos a realizar un aumento en cada punto bajo, es decir, 12 aumentos. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos. Ahora en la vuelta número 12 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la vuelta número 13 vamos a realizar 4 puntos y un aumento. Y como ya les he dicho, entonces en las vueltas pares vamos a partir a la mitad la primera secuencia. En las vueltas 14 y 15 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Ahora en la siguiente vuelta vamos a realizar 4 puntos y una disminución. Entonces, como es par, partimos en 2. En la siguiente vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la siguiente vuelta vamos a realizar 2 puntos y una disminución. Y como ya hemos visto antes, en las vueltas pares realizamos la mitad al principio y la mitad al final de la primera secuencia. En la siguiente vuelta vamos a realizar un punto y una disminución 6 veces. Luego de acá lo que vamos a hacer es que vamos a doblarlo así y una piernita pues obviamente hacia un lado y la otra hacia el otro para que al poner el cuerpo pues queden bien acomodadas las piernas. Ahora cortamos hebra larga y vamos a jalar de acá y luego vamos a cerrar con una aguja. Vamos a pasar por un punto de este lado de adentro hacia afuera, por un punto del otro lado de adentro hacia afuera y así durante toda la vuelta.
de adentro hacia afuera, pero solamente por la hebra externa de cada uno de los puntos. O sea, por la hebra que está hacia afuera, de este lado y también de este lado, pero tomando la de adentro hacia afuera. Luego dejamos ya este hilo así suelto y largo para unirlo al cuerpo. Ahora vamos a iniciar con las orejas. Yo voy a realizar una oreja de color blanco y otra gris. Entonces, vamos a iniciar con 7 cadenas. 1, 2, damos la número 2, nos saltamos la primera cadena y en la segunda cadena vamos a empezar realizando un punto bajo y luego vamos a realizar 4 más, es decir, 5 puntos bajos. Y acá en el último punto, o bueno, en la última cadena vamos a realizar un aumento triple, es decir, 3 puntos bajos en el mismo punto. 1, 2, y a medida que los vamos haciendo vamos volteando, y 3. Y ya estamos acá al otro lado. Entonces acá vamos a realizar en las hebritas que se ven acá 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Y acá en el último puntito vamos a realizar un aumento y 2 puntos en el mismo punto. La vuelta número 3 vamos a iniciarla con un aumento. Luego vamos a realizar 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Luego vamos a realizar nuevamente un aumento. Luego vamos a realizar un punto bajo. Luego un aumento. Luego 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Luego un aumento. Y por último un punto bajo. En la vuelta número 4 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento y por último 2 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a realizar 2 aumentos, 7 puntos bajos, 3 aumentos, 9 puntos bajos y un aumento. En la vuelta número 6 vamos a realizar un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos al final de la vuelta. En la vuelta número 7 vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, luego 9 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos y por último un aumento. Vamos a cerrar con un punto deslizado y cortamos hilo larguito para unir las orejitas a la cabeza. Vamos a realizar la colita. Entonces vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Y después vamos a realizar desde la vuelta 3, desde la vuelta 3 hasta la vuelta 19, un punto bajo en cada punto bajo. Si ustedes quieren pueden hacer cambio de color como yo en algún punto. Les voy a enseñar acá cómo hice el cambio de color. Nos metemos, sacamos hilo con el color que tenemos y nos quedamos acá. Y luego vamos a tomar el otro color de hilo, lo tomamos acá
lo pasamos y con este vamos a cerrar el punto. Y ya empezamos a tejer con el otro hilo y luego cortamos acá las puntas y listo. Así es como realizamos el cambio de color. Y luego acá al final, obviamente, cortamos hilo largo para unir al cuerpo. Vamos a empezar a unir las partes, entonces vamos a pegar la orejita, la ubicamos bien, donde más o menos consideramos que le queda bonita y empezamos a pasar la aguja, así de un lado hacia otro. Pasando también por los puntos de la oreja. Y llegamos hasta donde consideremos que ya quedó bien pegada. Unimos también el cuerpo y la cabeza, entonces pues nos metemos a un punto de la cabeza a un punto del cuerpo, así de lado a lado, un punto de la cabeza y un punto del cuerpo. Y así vamos dando toda la vuelta. Lo que vamos a hacer al pegar las piernas es que vamos a tomar pues obviamente el hilo y pasamos por la hebra delantera del punto de este lado. Acá ya he hecho algunos puntos, pero bueno, lo unimos donde queremos, también por la hebra delantera del de acá arriba. Y luego nos devolvemos por la hebra delantera del de arriba. Y luego por la hebra delantera del punto de abajo. Y ya luego nos unimos al punto del que salimos ahorita y pasamos al otro lado. Y volvemos y hacemos lo mismo. Subimos por la hebra delantera del punto de abajo y pasamos a la hebra delantera del punto de arriba y luego pasamos por la hebra delantera del punto de arriba otra vez, pero hacia abajo, devolviéndonos y luego por la hebra delantera del punto de abajo nuevamente y volvemos a meternos al punto por el que salimos ahora y pasamos al otro lado y ya hacemos lo mismo hasta que finalicemos los puntos y así logramos pegar esta pierna. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar la pierna trasera. Vamos a unirla por esta costura. Pasamos hilo por el cuerpo para unir pues el hilo, porque el hilo viene de la pierna. Y luego pasamos hilo hacia arriba. Después nos devolvemos hacia abajo y nos volvemos a unir al cuerpo pasando hilo hacia un lado, hacia el punto del siguiente lado. Luego tomamos hilo nuevamente y nos devolvemos otra vez hacia abajo y por el punto por el que salimos
Nos volvemos a meter y pasamos hacia abajo. Luego volvemos a pasar por el punto, nos devolvemos y nos metemos al punto de acá abajo y vamos a salir aquí a la parte de abajo de la pierna, a esta parte de abajo, por acá, abajo de la pierna. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de salir a un punto que quede como recto con esta parte de la pierna para que demos una puntadita aquí a la pierna y pues que no se levante así como se levanta casi. Entonces, para que quede segurito acá pegadito, entonces volvemos a pasar a ese punto y salimos a otro lado y realizamos un nudo y ya así nos queda la piernita asegurada. Entonces, acá realizamos el nudo. Es nuestro resultado. Miren qué hermoso nos quedó nuestro perrito. Espero que hayan disfrutado mucho el realizarlo. Miren, súper lindo. Puede servir mucho para realizar una mascota personalizada. Ya ustedes le ponen solamente el color de la mascota y pues les queda un perrito muy hermoso. Los espero en un próximo video tutorial. No olviden darle me gusta al video y suscribirse. Chao, chao.